En un mensaje de Carmen, la pregunta es, un dirigente oficialista del sindicato del subte me dijo que la ley de reducción de la jornada laboral en el ámbito del subte no fue un proyecto suyo, sino del diputado Enrique Rodríguez. Obviamente, quiere una aclaración. La lucha del subte por la jornada laboral de 6 horas fue una lucha muy intensa y muy significativa para el conjunto del movimiento obrero argentino hasta el día de hoy. Fue una lucha que llevó todo el 2001, el 2002, el 2003. Fue una lucha parlamentaria muy aguda, pero también fue una lucha huelguística. En más de una sesión parlamentaria, después de los resultados de esa sesión, se declaraban huelgas en el subte en protesta por los aspectos negativos que habían resultado de ellas. Una lucha tan profunda, la reducción de la jornada laboral, porque es un trabajo insalubre, sin afectar el salario, naturalmente desenvolvió y revolucionó todo el sindicato de la UTA, a la cual pertenecía el subte. Y lo revolucionó porque los activistas del subte se convirtieron como consecuencia de estas luchas en delegados, algunos ya eran delegados, y fueron conformando una especie de dirección opuesta a la UTA, una dirección que como consecuencia de esta lucha, de sus características, de sus objetivos, era una oposición clasista a la dirección burocrática de la Unión Tranviarias Automotor, que regentea el sindicato de los choferes de colectivo, de corta y larga distancia, etc. De esta colisión profunda surgió esta dirección y con el tiempo va a surgir el sindicato del subte. Entonces que es clara la importancia que tiene, porque revoluciona al movimiento obrero desde su interior. Abre una nueva perspectiva, inflige una derrota a la burocracia. Es una lucha muy condicionada, muy afectada, muy influida por el levantamiento popular que derroca a De la Rúa. Se desarrolla en ese contexto. Y por lo tanto, como se desarrolla en ese contexto, enfrenta a un gobierno, a una legislatura, porque el subte es de la capital y tiene que ver con la legislatura, que por momentos tiene vacilaciones tremendas, debido a que, por ejemplo, cuando los diputados salían a la calle, la gente los escrachaba. Es decir, el poder político sentía golpes muy fuertes de parte del movimiento. El trabajo por esta lucha por las 6 horas fue emprendido muy metódicamente, con una confianza bastante firme en su resultado, por toda esta situación. Y naturalmente, con los delegados del subte presentamos un proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. No la presentó Enrique Rodríguez. La presentamos nosotros, la presenté yo, junto con los delegados, porque también nos habíamos impuesto en esta primera experiencia parlamentaria de aquel partido obrero de esa época, que la redacción de las leyes siguiera una construcción diferente a la legislación burguesa habitual. Es decir, que pudiera ser comprendida por los trabajadores, que fuera sencilla y que no hubiera que consultar a un abogado para entender los alcances o los límites, digamos, de esta ley. En la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se trataba esta ley, estaba este diputado Enrique Rodríguez, estaba Alberto Fernández, que era el presidente, y estaba Vilma Ibarra, que era la jefa del bloque de la Alianza de aquella época y que hoy es la asesora legal o la funcionaria legal del gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández y Rodríguez venían del menemismo, menemistas a rajar.
Y bajo el menemismo es que se consolida el trabajo de 8 horas en el subte. Es decir, que este proyecto de ley que nosotros llevamos a la Comisión de Trabajo, a la Comisión de Legislación Laboral, era un proyecto de ley antimenemista, anti-Enrique Rodríguez y anti-Alberto Fernández. Alberto Fernández había trabajado en la privatización de los seguros. Y Enrique Rodríguez fue el ministro de Trabajo de Menem. El que protegió, vigiló y se aseguró de que en el subte no hubiera reducción de la jornada laboral por trabajo insalubre. Pero no estábamos bajo el menemismo. Estamos en un momento político diferente. Y este proyecto de ley no se hizo con un criterio legislativo. Tenía como criterio un espectro mucho más amplio, una lucha de clases, la inauguración de una nueva corriente clasista en el movimiento obrero, la independencia de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo esta intensa presión se consigue finalmente que la Comisión Laboral, la Comisión de Legislación Laboral, apruebe un proyecto que se tiene que discutir luego, se apruebe el proyecto para discutirlo luego en el recinto y convertirlo en ley. En la semana en que hay que aprobar este proyecto, Alberto Fernández y Enrique Rodríguez presentan otro proyecto y colocan a votación en la Comisión de Trabajo de Legislación Laboral no mi proyecto, sino el otro proyecto, el de Enrique Rodríguez, sacado de la manga una semana antes, después de 3 años, mejor dicho todavía, después de 2 años de lucha y de actividad legislativa. El proyecto de Enrique Rodríguez era la copia del mío, cambiaba la firma. Puede ser que hubiera algún detalle, se me escapa, que no estableciera que la jornada bajaba a 6 horas y que no se modificaban los sueldos, que eran los 2 pilares del proyecto. Era una maniobra para quitar al Partido Obrero de aquel momento, y también a mí, la autoridad de este proyecto de ley. Y era una maniobra también para que, afectados por esta provocación, nosotros repudiáramos el cambio de firma del proyecto de ley y, argumentando que entonces no había coincidencias, el proyecto no fuera al recinto. De manera que hice la vista gorda al cambio de firma y al mismo tiempo desbaraté la provocación y votamos este proyecto. El que suscribe el proyecto es la persona que luego va a dar el informe en la legislatura. Por lo tanto, eso también era importante. Y el informe lo va a dar Enrique Rodríguez, de un proyecto que no es de él, que no es del ministro de Trabajo menemista Enrique Rodríguez. Porque si hubiera sido así, no hubiéramos estado 2 años discutiéndolo sistemáticamente con tantas luchas. Ahora bien, este proyecto se aprueba con el 75% de los votos. De manera que si es vetado por parte del Poder Ejecutivo, que en aquel momento el jefe de gobierno era Aníbal Ibarra, se puede anular el veto con el 66%, y habíamos reunido el 75%. Es decir, que en principio parecía que no. Aníbal Ibarra lo vetó. Y cuando hubo que insistir de nuevo, obtuvimos el 25% de los votos. Y entre esos votos no estaba ni el de Enrique Rodríguez ni el de Alberto Fernández, que se ausentaron. Alberto Fernández se fue de viaje para no votar. Es decir, que el autor del proyecto, Enrique Rodríguez, peronista y del bloque de Cavallo Vélez en aquel momento, del peronismo, aliado con Aníbal Ibarra, vetaron y avalaron el veto de Aníbal Ibarra. Fíjense entonces, un autor de un proyecto que autoriza que se vete el proyecto y luego que su bloque acompañe el veto del proyecto retirando votos o ausentando a los diputados. Por lo tanto,
el dirigente oficialista del sindicato del subte, que a Carmen le contó esta historia, tiene una intención muy clara. Porque hoy en el sindicato del subte, de una cierta manera, el proyecto de las 6 horas está desvirtuado. Y esto lo logró, esta desvirtuación, la logró la dirección kirchnerista del subte, que fue cooptada por el Estado a través de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Porque en el subte ahora se hacen horas extras. Y la realización de horas extras significa que se incumple con la ley de 6 horas. Es decir, que la ley de 6 horas, que es la defensa de la salud del trabajador, es tomada como una referencia del salario, y si uno quiere tener un salario superior, entonces que se destruya la salud, que es lo contrario del proyecto, de lo que decía el proyecto. Naturalmente, para defender las 6 horas tenemos que defender el salario, para que nadie crea que tiene que, digamos, perjudicar su salud trabajando más allá de las 6 horas. Y los salarios han sido sistemáticamente desvalorizados en los últimos años y empujados a muchos trabajadores a recurrir a esto con la benevolencia de esta dirección sindical que encabezan Pianelli y que encabezan Segovia. Es decir, han autodestruido o deformado o desvirtuado la ley de la cual ahora se consideran sus autores, ¿no es cierto?, mintiendo descaradamente sobre el proceso político que se vivió. En una lucha parlamentaria no solo se trata de movilizar, y en este caso movilizamos muchísimo, pero también se trata de sortear las provocaciones parlamentarias, que fueron muchas provocaciones parlamentarias, con el objetivo de que no se arribara a esto. ¿Cómo sale finalmente las 6 horas? No sale por Altamira porque el proyecto se vetó, y no sale por Rodríguez porque el proyecto se vetó. El proyecto se vetó, nunca fue ley. Pero después que se vetó, y en víspera de las elecciones parlamentarias en la capital, entre Aníbal Ibarra y Macri, los compañeros del subte anuncian que declaran una huelga general por la vigencia de las 6 horas. Y Néstor Kirchner se reúne con ellos y les dice que hacerles un paro, hacerles una huelga de esta característica, en víspera de una elección en la que está en disputa Aníbal Ibarra y Macri, sería perjudicial para el gobierno. Entonces los compañeros dicen, bueno, sancionar la ley del subte. Es al final la ley del subte la sancionó Kirchner bajo la amenaza de una huelga general. Y acá se ve lo que es una política revolucionaria en el Parlamento, porque mientras tramitábamos y discutíamos y defendíamos todos estos planteamientos, íbamos a las líneas del subte, a los talleres, a verificar la insalubridad, recorrí todas las líneas, una por una, recogiendo la denuncia de los compañeros. Eso no se superó. Una ley de 6 horas por insalubridad no significa que quedó superado el problema de la insalubridad. Ahora resulta que los vagones que se compraron, ¿no es cierto?, han acumulado estos asbestos que causan cáncer y que han enfermado muchísimos compañeros de estas características, ¿no es cierto?, bajo la mirada de un sindicato que ha tolerado que la UTA lo siga representando en los convenios colectivos. De manera que cuando este dirigente oficialista dice, no, el proyecto no fue de Altamira, sino que el proyecto es de Enrique Rodríguez, a él no le interesa tanto de quién fue el proyecto, porque además sabe que miente. A él lo que le interesa es reforzar la autoridad de una burocracia sindical, esta nueva burocracia sindical, que ha desvirtuado este tipo de ley, que ha renunciado a la independencia frente al Estado. Como todos sabemos, en el día de ayer se votó un presupuesto de ajuste del FMI brutal contra los trabajadores,
con el voto de todos los dirigentes, mejor dicho, de la corriente a la que pertenecen los dirigentes oficialistas del subte, empezando por Carlos Heller y siguiendo por Yasky, con la compañía, aunque no es diputado, de Baradel. ¿Está claro? Entonces es muy importante que haya tomado este incidente que cuenta la compañera o la oyente o la Carmen de este incidente para hacer una clarificación muy importante, porque en el subte la lucha continúa. Hay que luchar en el subte por un aumento salarial que permita que un trabajador no tenga que sacrificar su salud. El sindicato tiene que tener su personería, porque de otro modo, en las condiciones legales actuales, no expresa la soberanía del gremio y además no la expresa ni siquiera fuera de los marcos legales, porque nunca se ha ido a desafiar los convenios que firma la UTA y condicionado, digamos, a esos convenios. Entonces hay toda una lucha por delante y esto que comenta la compañera revela un intento de adjudicarse una autoridad en un proyecto que es un ejemplo para la izquierda como actuó en ese momento y que abrió el camino para muchos otros sindicatos que aparecieron posteriormente dentro de organizaciones de fábrica, dentro del sindicato, etcétera, de características independientes. Después del argentinazo, el subte es el primer paso de toda una tendencia que va a desarrollar el sindicalismo independiente y que es el núcleo sólido de ese sindicalismo independiente, en la medida que siga, se desarrolle, avance y crezca, es el núcleo sólido del futuro gobierno de los trabajadores.